En julio de 1936, la ciudad de Toledo se convirtió en escenario de uno de los episodios más emblemáticos y oscuros de la Guerra Civil Española. El Alcázar, una fortaleza imponente sobre el Tajo, fue sitiado por fuerzas republicanas. Pero lo que allí ocurrió va más allá de la historia oficial. Durante más de 2 meses, un pequeño grupo de militares y civiles resistió contra un asedio implacable, pero entre los muros de piedra no solo se libró una batalla convencional. Testimonios posteriores hablan de sombras que se movían solas, de puertas que se cerraban por sí mismas, de relojes que se detenían al caer la noche. Algunos afirmaron que el Alcázar susurraba, que en sus corredores vacíos se escuchaban pasos sin origen, que ciertas habitaciones bajaban la temperatura incluso en pleno agosto, y que los hombres más valientes, al entrar en la cripta, salían con la mirada perdida. Debajo del Alcázar se encuentra una antigua cripta utilizada como osario siglos antes del conflicto. Según relatos posteriores al sitio, muchos de los que descendieron a inspeccionarla durante la resistencia comenzaron a experimentar sueños repetitivos. Soñaban con un salón circular, con voces que no hablaban en español, con una figura alta, envuelta en tela negra, que les extendía la mano sin moverse. Algunos despertaban con sangre en la nariz, otros, con marcas inexplicables en los brazos. Un cabo relató en su diario que una noche la puerta de la cripta se abrió sola, y que desde el interior surgió un viento gélido, aunque no había corriente de aire en todo el edificio. Juró que oyó una frase en latín antiguo, mortui vivunt, los muertos viven. Varios defensores del Alcázar reportaron episodios de pérdida de tiempo. Turnos de guardia que debían durar 3 horas se sentían como minutos. Otras veces, un mismo instante se alargaba sin razón. Relojes detenidos, campanadas que no coincidían. Un comandante escribió: sentí que el amanecer nunca llegaba, como si el sol hubiera olvidado a esta ciudad, como si estuviéramos atrapados en un limbo de piedra y sangre. El fenómeno se repitió entre al menos 8 soldados, según un informe interno que nunca se hizo público. Fuera del Alcázar, sin embargo, todo fluía normalmente. Era como si dentro de esos muros el tiempo se rompiera, como si la historia no solo se estuviera escribiendo, sino repitiendo. La fachada este del Alcázar fue uno de los puntos más atacados por las fuerzas republicanas, y, paradójicamente, también el que menos daño estructural sufrió. Muchos soldados afirmaron que esa pared respondía. Durante los bombardeos, algunos juraron oír frases que surgían del interior de la piedra, llamados en susurros, órdenes en voz grave, una mujer que cantaba en árabe andalusí, un grito seco que se repetía: no paséis, no paséis. Un ingeniero militar, escéptico, colocó su oído contra el muro, saltó hacia atrás, pálido, no quiso decir lo que oyó, murió pocos días después, durante un bombardeo. Dicen que antes de morir, escribió con su propia sangre una palabra: atrás. Varios testigos hablaron de un niño que aparecía en el patio interior del Alcázar. Tenía unos 6 años, cabello oscuro, siempre iba descalzo, nunca hablaba, pero todos los que lo vieron coinciden en que sentían una angustia inmediata. Lo más inquietante es que, en plena guerra, ningún niño debía estar allí. No había civiles en esa sección, ni acceso desde las zonas externas. Algunos intentaron seguirlo, pero siempre doblaba una esquina y desaparecía. Un sargento que lo siguió hasta la base de una torre fue hallado horas después, completamente inconsciente. Al despertar, solo repetía una frase: no es un niño, no es un niño, es la memoria. A las pocas semanas fue trasladado por orden médica. Nunca volvió a hablar del tema. Durante las semanas más intensas del sitio, los defensores del Alcázar lograron mantener activa una rudimentaria radio. Era su único enlace con el exterior. Pero en más de una ocasión, esa radio transmitió algo que nadie esperaba: voces que no eran humanas, cantos de misa en latín mezclados con estática, informes de batallas antiguas que no coincidían con los tiempos modernos, e incluso una señal débil que recitaba un nombre en Al-Mamun, repetido una y otra vez. Un operador anotó que, al intentar sintonizar la frecuencia de mando, escuchó a su madre fallecida recitar una canción de cuna.
Nadie más lo oyó, nadie le creyó, pero esa noche, se cortó el suministro eléctrico en todo el edificio, sin explicación técnica. Una de las torres del Alcázar permaneció cerrada casi todo el sitio por riesgo estructural, pero una noche, durante un ataque, un grupo se refugió allí por accidente. Subieron por una escalera de caracol, y no llegaron al final. Dijeron que la torre no acababa nunca, que los escalones se repetían, que el ascenso era inútil. Uno juró haber contado más de 1000 peldaños. Otro afirmaba que había ventanas con luz natural. Aunque era de madrugada, solo regresaron 3 de los 5 que entraron, uno en estado de shock, otro con la pierna rota, aunque no recordaba haber caído. El tercero no hablaba. En su mano, apretaba un trozo de piedra con una inscripción, Imperium Umbrae, el imperio de la sombra. En ciertos pasillos del Alcázar, los soldados reportaron olores que no pertenecían al lugar ni al momento. No eran pólvora, ni comida, ni humedad. Era perfume, especias, incienso de iglesia, jazmín del norte de África. Los olores surgían de repente, a veces acompañados de una figura femenina vestida de negro que cruzaba las galerías sin hacer ruido. Una figura que no respondía al llamado, ni dejaba huellas, pero sí una sensación persistente de haber sido observado. Un oficial escribió: «Oí pasos tras de mí, olía a lavanda y muerte. Cuando giré, no había nadie, pero mi cruz colgante estaba girada, como si algo la hubiera tocado». Nadie quiso investigar más, pero esa zona quedó clausurada hasta el final del sitio. Durante más de una semana, al menos 8 soldados reportaron haber tenido el mismo sueño. Estaban atrapados en una sala circular sin puertas. En el centro, un pozo, y del pozo, una voz que decía su nombre, uno por uno. El sueño se repetía exactamente igual, el mismo número de pasos hasta el centro, el mismo tono de voz, y al despertar, todos tenían marcas idénticas en la muñeca, un pequeño triángulo invertido, como tatuado con fuego. Los médicos no hallaron causa alguna, las marcas desaparecieron tras el final del sitio, pero uno de los soldados las dibujó en una pared. Años después, una expedición arqueológica encontró ese mismo símbolo en una catacumba visigoda, bajo el Alcázar. En una esquina del edificio había una ventana que, según todos los planos, daba a un muro interior, pero varios soldados afirmaron que desde allí veían campos abiertos y figuras que no se correspondían con el presente. Una vez, alguien aseguró haber visto una caballería cruzando el Tajo. Vestían armaduras antiguas, y uno de ellos alzó la mirada y saludó, como si pudiera ver a quien lo observaba. El soldado cayó desmayado. Cuando intentaron registrar lo que había visto, la ventana había desaparecido. En su lugar, solo una pared sólida, pero en el yeso nuevo, alguien escribió con carbón: «Non transivit», no pasará. Nadie se atribuyó la frase, nadie la borró. Uno de los fenómenos más inquietantes ocurrió cerca del final del sitio. 2 soldados murieron exactamente en el mismo lugar, con la misma herida, a la misma hora, con una semana de diferencia. Sus cuerpos fueron dispuestos en la misma camilla, y sus relojes marcaban la misma hora de muerte. El médico que firmó ambas actas se negó a hacer comentarios. Solo dijo: esto no es medicina, esto es memoria repitiéndose». La coincidencia no fue la única. Otros 3 hombres murieron con heridas idénticas en el mismo tramo de escalera, como si el Alcázar repitiera un patrón, como si la historia necesitara cobrar siempre el mismo precio. El 23 de septiembre de 1936, algo extraño ocurrió. Desde el amanecer hasta el ocaso, nadie en el Alcázar proyectó sombra. Fotografías tomadas ese día muestran personas con luz directa y sin sombra visible. Los relojes funcionaban, el sol brillaba, pero los cuerpos no dejaban huella en el suelo. Un sacerdote dijo que era el día del juicio suspendido. Otros pensaron que la ciudad había cruzado un umbral invisible. Nadie pudo explicarlo, pero desde entonces, ese día es recordado por los supervivientes como la jornada hueca, donde todo parecía normal, y, sin embargo, nada era real, como si Toledo hubiera quedado atrapada entre 2 mundos. Cuando el sitio fue levantado, el Alcázar fue considerado símbolo de resistencia, heroísmo, fe,
Pero quienes vivieron dentro, nunca hablaron con claridad de lo que realmente ocurrió. Algunos se mudaron lejos, otros se volvieron silenciosos, uno se quitó la vida dejando una nota: no salimos, solo despertamos en otra parte. Desde entonces, el Alcázar fue restaurado, decorado, visitado, pero en ciertas noches, aún hay ecos. Guías turísticos han reportado luces encendidas en salas cerradas. Turistas han oído cantos, y en las grabaciones de audio, a veces, aparece una voz que no corresponde a nadie del grupo, una voz seca, que susurra desde la piedra: aún no se ha terminado. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.